Abuelo, es una trampa. Esas 4 palabras, susurradas desde el asiento trasero de mi viejo sedán, demolieron el mundo que yo creía conocer. El sonido del tráfico de la Ciudad de México, el rugido de los motores modernos y las bocinas impacientes, todo se desvaneció en un instante, reemplazado por el latido aterrado del corazón de mi nieto de 10 años. La voz de Leo era apenas un hilo, pero cortó el aire denso del coche con la agudeza del cristal roto. En ese momento, el peso de mis 72 años no estaba en mis hombros, sino en la certeza de que el imperio que construí con mis manos estaba siendo carcomido desde adentro, por las personas que debían protegerlo. Me llamo Armando Rivera, tengo 72 años, y nunca imaginé que la mayor traición a mi legado vendría desde la misma mesa donde cenamos cada noche. Fundé esta constructora con el sudor de mi frente, y la honestidad como única herramienta. Levanté edificios que hoy dibujan el perfil de esta ciudad, pero lo más importante que construí fue una familia. O eso creía. Ahora, relegado a una figura decorativa, un patriarca sin poder real, descubría que mi mayor obra, mi hijo, estaba a punto de ser derrumbado por la ambición de su propia esposa. El volante de cuero gastado se sentía frío bajo mis manos, que de repente temblaban con una furia helada que no había sentido en décadas. Miré por el espejo retrovisor a Leo. Sus ojos, grandes y llenos de un pánico que ningún niño debería conocer, me suplicaban en silencio. Él, mi nieto, el único que parecía verme como el hombre que fui, era ahora el portador de una verdad devastadora. Su inocencia se había hecho añicos al escuchar conversaciones secretas, planes susurrados en la oscuridad de los pasillos de la casa que yo mismo diseñé y construí para ellos, para su futuro. Mi mamá y mi tío Ricardo le van a hacer daño a papá, continuó, las lágrimas finalmente brotando de sus ojos y rodando por sus mejillas. Cada palabra era un golpe directo a mí, corazón de abuelo y de padre. Ricardo, el hermano de mi nuera Sofía, un hombre cuya sonrisa nunca me inspiró confianza, estaba ahora en el centro de una conspiración. Y Sofía, la mujer que mi hijo amaba, la madre de mi nieto, era la arquitecta de su ruina. La traición tenía un rostro familiar y dormía bajo mi mismo techo. Me orillé en una calle lateral, lejos del flujo caótico del tráfico, y apagué el motor. El silencio dentro del auto se volvió pesado, opresivo. Leo me contó lo que había escuchado. Hablaban de desviar fondos de la empresa, de usar firmas de aprobación falsificadas para que toda la culpa recayera sobre mi hijo, Alejandro. Planeaban dejarlo en la ruina total, acusado de un fraude masivo que no cometió, mientras ellos se quedaban con el control absoluto de la compañía, de mi legado, de todo por lo que había luchado. Sentí una náusea amarga subir por mi garganta. No era solo la conspiración financiera lo que me revolvía las entrañas, era la crueldad calculada, la frialdad con la que planeaban destruir a Alejandro, un hombre bueno pero ciego, un hombre que confiaba ciegamente en su esposa. Yo, su padre, había sido apartado, mis consejos desestimados como los desvaríos de un anciano terco. Papá, los tiempos han cambiado, me decía Alejandro constantemente. Sofía sabe lo que hace, déjala manejarlo. Y ahora entendía que era exactamente lo que ella manejaba. Antes de continuar con la historia, por favor haz clic en me gusta, suscríbete al canal y comenta. ¿Desde dónde estás viendo? Tu apoyo es muy importante para mí en este momento tan difícil, pues me da la fuerza para compartir una verdad que necesita ser contada. Vuestra compañía en esta jornada significa que no estoy solo en esta lucha por la justicia y el honor de mi familia. Gracias de corazón por escucharme y por vuestra solidaridad. Me volví hacia Leo, sequé sus lágrimas con mi pulgar, y le hice una promesa que selló mi destino y reavivó el fuego que creía extinto en mi interior. Nadie va a tocar a tu padre. Arreglaré esto, le dije, y mi voz, aunque baja, tenía la solidez del acero forjado. En sus ojos vi nacer una chispa de esperanza, una fe ciega en su abuelo, el héroe que su padre había olvidado que yo era. Esa mirada fue suficiente. El león en reposo había despertado y estaba listo para cazar. Mi casa, una residencia imponente en la colonia del Valle,
se había convertido en un territorio enemigo. Cada rincón, cada mueble que mi difunta esposa y yo elegimos con tanto amor, ahora parecía observarme con una frialdad ajena. Sofía la había redecorado, borrando sutilmente la historia, reemplazando la calidez de nuestros recuerdos con un minimalismo frío y calculador, un reflejo perfecto de su propia naturaleza. Yo ocupaba una suite de invitados en la planta baja, una jaula de oro donde mi presencia era tolerada, pero no bienvenida. Alejandro, mi único hijo, estaba completamente absorto en los planes de su esposa. Lo había visto transformarse de un joven brillante y, apasionado por la construcción, a un hombre distraído, cuya principal preocupación era complacer a Sofía. Cada vez que intentaba advertirle sobre la influencia de Ricardo o sobre ciertas decisiones financieras arriesgadas, él me respondía con una paciencia condescendiente que me hería más que cualquier grito. Me trataba como a un niño, no como al hombre que le enseñó a leer planos antes que a leer cuentos. Sofía, por su parte, era una maestra de la manipulación. En público, era la nuera devota, siempre preocupada por mi bienestar, preguntándome si había tomado mis medicamentos para la presión, pero su dulzura era venenosa. En privado, insinuaba a amigos y familiares que yo ya no estaba bien de la cabeza, que confundía las cosas, que vivía en el pasado. Estaba construyendo metódicamente una narrativa para aislarme, para que, cuando llegara el momento de mi advertencia final, nadie me creyera. Estaba desacreditando al único testigo que podría desmantelar su plan. Y luego estaba Ricardo, su hermano, un hombre con un historial de negocios fallidos que de repente ocupaba un puesto de alta dirección en mi empresa. Siempre lo había visto como un oportunista, pero nunca imaginé el alcance de su veneno. Caminaba por las oficinas con una arrogancia que no se había ganado, dando órdenes a empleados que llevaban décadas trabajando conmigo, hombres leales a los que yo consideraba familia. Él era el brazo ejecutor del plan de Sofía, la herramienta que usarían para firmar la sentencia de mi hijo. El regreso a casa después de la confesión de Leo fue el más largo de mi vida. Cada semáforo en rojo era una tortura, cada bocinazo un recordatorio de la urgencia que ardía en mi pecho. Leo se había quedado dormido en el asiento trasero, agotado por el peso de su secreto. Al verlo, tan pequeño y vulnerable, mi determinación se solidificó. No solo lucharía por Alejandro, lucharía por el futuro de ese niño, por su derecho a crecer en una familia basada en la lealtad, no en la traición. Esa noche, en la cena, observé la escena con nuevos ojos. Sofía le servía el vino a Alejandro, sonriéndole con una devoción que ahora me parecía una máscara grotesca. Ricardo hablaba de un nuevo proyecto, usando términos técnicos que apenas entendía, pero que sonaban impresionantes para mi hijo. Vi cómo Alejandro asentía, admirado, ciego a la red que tejían a su alrededor. Yo comí en silencio, cada bocado un nudo en el estómago, interpretando el papel del viejo patriarca ausente que ellos querían que fuera. Mi mente, sin embargo, trabajaba a una velocidad febril. Ya no era un jubilado resignado. Era de nuevo el estratega que había navegado crisis económicas, traiciones de socios y la corrupción del sector. Empecé a analizar cada detalle, cada conversación reciente, cada documento que Sofía me había pedido que firmara, supuestamente para trámites menores. Recordé su insistencia en que le otorgara un poder notarial limitado para agilizar gestiones bancarias. Un escalofrío recorrió mi espalda al comprender la posible magnitud de mi error. Después de la cena, mientras todos se retiraban a sus habitaciones, fingí ir a la mía, pero en lugar de dormir, esperé en la oscuridad del pasillo. Sabía que Sofía y Ricardo a menudo se reunían en el despacho para hablar de negocios, cuando creían que todos dormían. La paciencia es una virtud que se aprende con los años, y esa noche, yo era el hombre más paciente del mundo. La casa estaba en silencio. Solo se oía el tic-tac del viejo reloj de pie del vestíbulo, marcando los segundos hacia la revelación, y entonces los escuché. Sus voces eran susurros, pero en el silencio de la noche resonaban como gritos en mi cabeza. Se reunieron en el despacho, tal como lo había previsto. Me acerqué con el sigilo de un fantasma, el corazón martillándome contra las costillas.
y pegué la oreja a la puerta de madera maciza. No podía oírlo todo, pero capté fragmentos, frases que confirmaban la pesadilla de Leo. Alejandro no sospechará nada. La firma del padre lo valida todo. Para cuando se den cuenta estaremos en un avión. La mención de la firma del padre me heló la sangre. Se referían a mí. Estaban usando mi nombre, mi reputación de integridad, como un escudo para su crimen. No solo planeaban destruir a mi hijo, sino que también pretendían manchar mi legado, el único tesoro que un hombre se lleva a la tumba. La rabia que sentí fue tan pura, tan intensa, que tuve que apoyarme en la pared para no echar la puerta abajo y enfrentarlos en ese mismo instante. Pero la confrontación directa sería un error. Ellos negarían todo. Acusarían a un niño de tener una imaginación febril y a un anciano de estar senil. Necesitaba pruebas, pruebas irrefutables que no dejaran lugar a dudas. Mi mente estratégica, aletargada durante años de pasividad, se activó por completo. Trazaba un plan, evaluaba mis recursos, identificaba a mis aliados. Sabía que no podía hacer esto solo. Necesitaba ojos y oídos dentro de la empresa, y consejo legal de alguien de mi más absoluta confianza. Regresé a mi habitación sintiéndome como un espía en mi propia casa. La adrenalina recorría mis venas. Encendí una pequeña lámpara en mi escritorio y abrí mi vieja agenda de contactos. Un libro de cuero negro con números de teléfono escritos a mano. Nombres de viejos amigos, colegas respetados, hombres de honor que, como yo, creían en la palabra y la lealtad. Muchos ya no estarían, pero algunos sí. Y uno de ellos sería mi primera llamada al amanecer. Mi mirada se posó en un nombre, Javier Serrano. Había sido mi jefe de contabilidad durante más de 30 años, un hombre meticuloso hasta la obsesión, cuya lealtad hacia mí era inquebrantable. Se había jubilado un año después que yo, pero sabía que seguía en contacto con algunos de los empleados más antiguos de la empresa. Javier no solo entendía de números, entendía de personas. Él sería mis ojos y mis oídos dentro de la constructora. Mientras buscaba el número de Javier, mi atención se desvió hacia una fotografía en mi escritorio. Era mi esposa, Elena, fallecida hace 5 años. Su sonrisa parecía darme ánimos desde el otro lado del tiempo. Ella siempre fue mi brújula moral, mi confidente. Confía en tu instinto, Armando, me decía siempre. Nunca te ha fallado. Y mi instinto me gritaba que estaba al borde de una guerra por el alma de mi familia. El plan comenzó a tomar forma en mi mente con una claridad asombrosa. Primero, contactaría a Javier para que investigara discretamente las finanzas y los movimientos de Ricardo. Segundo, necesitaría asesoramiento legal del más alto nivel para entender qué documentos podrían haber falsificado o manipulado. Tercero, y lo más importante, debía proteger a Leo a toda costa. Él era mi testigo clave, pero también mi nieto. Su seguridad era primordial. Sabía que Alejandro desestimaría cualquier advertencia que le hiciera. Su ceguera era un muro que no podía derribar con palabras. Tendría que mostrárselo con hechos, con pruebas tan contundentes que hicieran añicos la ilusión en la que vivía. Me dolía profundamente tener que actuar a sus espaldas, pero lo hacía para salvarlo de sí mismo, para salvarlo de la mujer que le había prometido amor eterno, mientras afilaba el cuchillo para apuñalarlo por la espalda. Al día siguiente, me levanté antes del amanecer. La casa estaba en calma. Fui a la cocina a prepararme un café, y sobre la mesa del comedor, encontré una carpeta que Ricardo había olvidado la noche anterior. El corazón me dio un vuelco. Llevaba el logotipo de la empresa y la etiqueta Proyecto Albatros, anexos financieros. Mi pulso se aceleró. No podía ser tan descuidado, ¿o sí? La arrogancia, a menudo, es el talón de Aquiles de los villanos. Con manos temblorosas abrí la carpeta. No era un experto contable como Javier, pero después de 40 años dirigiendo una empresa, sabía leer un balance. Lo que vi me confirmó que el plan estaba mucho más avanzado de lo que imaginaba. Había transferencias a cuentas de empresas fantasma, facturas infladas de proveedores desconocidos, y lo peor de todo, una serie de documentos de aprobación con una firma que pretendía ser la de Alejandro, pero que a mis ojos de padre era una falsificación torpe. Pero la revelación más impactante estaba en la última página.
Era un borrador de un acuerdo de venta de acciones. Sofía y Ricardo planeaban no solo desfalcar la empresa, sino también forzar una venta a un conglomerado rival, a un precio ridículamente bajo una vez que la reputación de Alejandro estuviera destruida. Estaban vendiendo mi legado, el trabajo de mi vida, por una fracción de su valor, asegurándose una comisión millonaria en el proceso. Era una traición total. Cerré la carpeta con un cuidado infinito, asegurándome de dejarla exactamente como la encontré. Ahora tenía mi primera prueba tangible. Una copia de esos documentos sería mi primera arma. La arrogancia de Ricardo me había dado una ventaja inesperada. Salí al jardín con mi taza de café, el sol apenas despunta en el horizonte, y el aire fresco de la mañana me ayudó a aclarar mis ideas. La resignación había desaparecido por completo, reemplazada por una determinación de hierro. En ese momento, vi a Leo observándome desde la ventana de su habitación. Nuestros ojos se encontraron a través de la distancia. Le di un leve asentimiento, una señal silenciosa de que el juego había comenzado, de que su abuelo estaba de nuevo al mando. Una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro antes de desaparecer de la ventana. Ese gesto de confianza infantil fue todo el combustible que necesitaba. La guerra había sido declarada en silencio, y yo no pensaba perderla. Miré el teléfono en mi mano. Marqué el número de Javier Serrano. Esperé escuchando el tono de llamada, cada uno un eco de la cuenta atrás que había comenzado. Sabía que esta llamada cambiaría todo. Estaba a punto de cruzar una línea, de iniciar una batalla secreta contra mi propia familia para salvarla. El dolor de esa contradicción era inmenso, pero la necesidad de proteger a los míos era infinitamente mayor. Era mi deber como patriarca, un deber que nunca había abandonado. «Bueno», respondió la voz somnolienta de Javier al otro lado de la línea. Carraspeé, mi voz firme y clara, sin rastro de la agitación que sentía por dentro. «Javier, soy Armando Rivera», dije, y en la pausa que siguió, supe que él entendió que esta no era una llamada de cortesía. «Necesito tu ayuda. Es sobre la empresa. Es sobre mi hijo». El silencio de Javier fue reemplazado por una sola palabra, una palabra que significaba lealtad, historia y esperanza. «Dígame, don Armando». Esa conversación matutina fue el primer movimiento en mi tablero de ajedrez. Le expliqué la situación a Javier sin revelar la fuente de mi información, protegiendo a Leo. Le hablé de mis sospechas, de la carpeta que encontré, de la necesidad de una auditoría encubierta. Javier, con su mente aguda de siempre, entendió la gravedad del asunto inmediatamente. Acordó comenzar a investigar, utilizando sus contactos de confianza dentro del departamento de contabilidad para obtener acceso a los registros sin levantar sospechas. El primer acto de mi contraofensiva estaba en marcha. Mientras colgaba el teléfono, sentí que una parte del peso sobre mis hombros se aligeraba, pero fue reemplazado por la tensión de la espera. Ahora debía actuar con normalidad, mantener mi fachada de anciano inofensivo mientras una tormenta se gestaba bajo la superficie. El día apenas comenzaba, pero para mí representaba el inicio del fin de la mentira que se había apoderado de mi hogar y de mi legado. La batalla por la familia Rivera acababa de empezar. Los días que siguieron a mi llamada con Javier se convirtieron en un ejercicio de autocontrol. Me movía por la casa como una sombra, desempeñando mi papel de abuelo venerable y ligeramente desconectado, mientras por dentro ardía un fuego de urgencia y estrategia. Cada desayuno era una obra de teatro. Observaba a Sofía llenar de atenciones a Alejandro, preguntándole por su agenda, mientras con la otra mano me pasaba el salero, recordándome con una sonrisa que no debía usar demasiada sal por mi presión arterial. Era una experta en el cuidado condescendiente, una forma sutil de recordarme mi supuesta fragilidad y dependencia, todo mientras planeaba la destrucción de nuestra familia. Alejandro, por su parte, vivía en una burbuja de falsa prosperidad. Me hablaba de los éxitos del Proyecto Albatros, citando las cifras infladas que Ricardo le presentaba. Veía el orgullo en sus ojos, un orgullo que me partía el alma, porque sabía que estaba basado en un andamiaje de mentiras a punto de colapsar. Intenté sondearlo sutilmente,
preguntándole detalles técnicos, cuestiones sobre los cimientos y la estructura, pero él desviaba la conversación. Son tecnicismos aburridos, papá. Lo importante es que la rentabilidad es mayor de lo que nunca imaginamos. No quería ver, porque la realidad era demasiado dolorosa para confrontar. La primera llamada de Javier llegó 2 días después. Su voz era cautelosa, teñida de preocupación. Me informó que Ricardo había implementado un nuevo sistema de software contable y había revocado el acceso a las cuentas principales a varios de los empleados más antiguos, centralizando todo el control financiero en él y un pequeño equipo de su confianza. Aparentemente, lo justificó como una medida de modernización y eficiencia. Para cualquiera, podría parecer una decisión empresarial lógica. Para nosotros era la primera muralla que habían levantado para ocultar su fraude. El castillo de naipes estaba siendo protegido. Esta revelación, aunque no era una prueba del crimen, era una confirmación de la intención. Me di cuenta de que necesitaba algo más que números. Necesitaba entender la desesperación que los impulsaba. La codicia era evidente, pero a menudo, las traiciones de esta magnitud tienen raíces más profundas, como el miedo o el fracaso. Decidí que era hora de recurrir a otro viejo amigo, un hombre que sabía cómo desenterrar los secretos que la gente se esfuerza por ocultar. Mi agenda de cuero negro volvió a ser mi mejor aliada en esta guerra silenciosa. Recordé una conversación con mi difunta esposa, Elena, poco después de que Alejandro y Sofía se casaran. Estábamos sentados en el jardín, el mismo donde yo ahora tomaba mis decisiones de guerra. Elena, con su increíble percepción para las personas, me dijo algo que en 1900 su momento desestimé. Esa muchacha tiene una ambición que me inquieta, Armando. El dinero le brilla en los ojos de una forma que no es sana. Ten cuidado. En aquel entonces, yo solo veía a la mujer que hacía feliz a mi hijo. Hoy, sus palabras resonaban como una profecía que no supe escuchar. Mi siguiente llamada fue para Miguel, un ex detective de la Policía Judicial que ahora dirigía una pequeña pero muy eficiente agencia de investigación privada. Le debía un favor de hace muchos años, cuando su familia pasó por un mal momento, y mi empresa le ofreció un trabajo a su hermano. Miguel era un hombre de honor, y sabía que podía confiar en su discreción. Le pedí, sin darle demasiados detalles, que investigara la situación financiera personal de Ricardo y Sofía. Necesitaba saber qué había detrás de su fachada de éxito y control. Mientras Miguel comenzaba su trabajo, Javier me llamó de nuevo, esta vez con algo más sólido. Había conseguido que uno de sus antiguos subalternos, un joven contador llamado David, que sentía una gran lealtad por mí, le diera acceso al sistema durante la noche. Habían encontrado una serie de pequeñas transferencias recurrentes, camufladas como gastos de consultoría, a una cuenta en el extranjero. La cuenta estaba a nombre de una empresa fantasma registrada en un paraíso fiscal. Era el primer hilo del que podíamos tirar, la primera prueba irrefutable de que había una fuga de capital. Esa misma tarde, Sofía me abordó en la biblioteca. Llevaba una taza de mi té favorito y una expresión de dulce preocupación. Se sentó a mi lado y tras unos minutos de charla trivial, fue directo al grano. Armando, he estado pensando, dijo, poniendo su mano sobre la mía. Con todo lo que trabajaste, es importante que tu legado esté bien protegido. Quizás deberíamos revisar tu testamento, solo para asegurarnos de que todo esté en orden y sea más simple para Alejandro en el futuro. La propuesta era tan descarada, tan evidentemente interesada, que tuve que hacer un esfuerzo sobrehumano para mantener mi expresión de amable senilidad. Supe en ese instante que estaban acelerando sus planes. La sugerencia sobre el testamento no era casual. Querían asegurarse de que, incluso si algo salía mal, tendrían control sobre mis bienes personales. Asentí lentamente, como si considerara su sabia sugerencia, y le dije que lo pensaría. Eres muy considerada, hija, siempre pensando en el bienestar de la familia, le respondí, y el veneno de la ironía en mis palabras fue tan sutil que ella lo interpretó como una genuina gratitud. La partida de ajedrez se volvía cada vez más peligrosa y compleja. La llamada de Miguel, el investigador, llegó al día siguiente y fue devastadora.
Sus hallazgos pintaban un cuadro de desesperación absoluta. Ricardo estaba hundido en deudas de juego y había dejado un rastro de negocios fracasados por toda la ciudad. Los acreedores lo estaban acosando. Sofía, por su parte, había estado vendiendo discretamente propiedades y joyas que había heredado de su familia. No eran los empresarios exitosos que aparentaban ser. Estaban al borde del abismo financiero. El fraude no era solo una oportunidad para enriquecerse, era su única salida. Ahora lo entendía todo. Su amabilidad, su preocupación por mi salud, su deseo de modernizar la empresa, todo era una farsa construida sobre los cimientos de su propio fracaso. No estaban construyendo un futuro, estaban huyendo de su pasado. Esta revelación me llenó de una extraña mezcla de ira y lástima. Eran dos personas desesperadas haciendo algo monstruoso, justificando la destrucción de mi hijo para salvarse a sí mismos. Pero la lástima no disminuía mi determinación. Al contrario, la fortalecía. Debía detenerlos. Armado con esta nueva información, decidí que tenía que intentar por última vez abrirle los ojos a Alejandro. Era mi deber como padre. Esperé a que volviera de la oficina y lo abordé en su despacho. Le pedí que se sentara, que me escuchara no como a un anciano, sino como al hombre que fundó la empresa que ahora dirigía. Comencé con cautela, mostrándole algunas de las irregularidades que Javier había encontrado, presentándolas como preocupaciones y posibles errores contables que requerían su atención. La reacción de Alejandro fue peor de lo que había temido. Me escuchó con una paciencia forzada, sus dedos tamborileando sobre la mesa. Cuando terminé, suspiró, una mezcla de cansancio y frustración en su rostro. «Papá, por favor», dijo, con un tono condescendiente que me atravesó como un cuchillo. «Ya hablamos de esto. Sofía me explicó que estás algo confundido últimamente. Javier es de la vieja escuela. No entiende de estrategias fiscales modernas. Aprecio tu preocupación, pero deja esto en nuestras manos». Me quedé sin palabras. Sofía se le había adelantado. Había envenenado el pozo, asegurándose de que cualquier cosa que yo dijera fuera filtrada a través de la lente de mi supuesta senilidad. «No estoy confundido, Alejandro», insistí, mi voz subiendo de tono a pesar de mis esfuerzos por mantener la calma. «Te están robando, te están engañando frente a tus propios ojos». Pero mis palabras rebotaban contra el muro de su negación, un muro que Sofía había construido ladrillo a ladrillo. En ese preciso instante, como si estuviera esperando la señal, Sofía entró en el despacho. Llevaba una sonrisa compasiva, la misma que un doctor le daría a un paciente desahuciado. «¿Todo bien, cariño?», le preguntó a Alejandro, ignorándome por completo. Luego se volvió hacia mí. «Armando, no deberías alterarte así. No es bueno para tu corazón. Quizás deberíamos llamar al doctor para que te haga un chequeo. Te noto muy estresado». Fue el golpe de gracia. Me estaban tratando como a un loco. Me levanté de la silla, sintiendo el peso de la derrota. Pero no era una derrota final, sino una estratégica. Comprendí que no podía ganar esta batalla en el terreno de la confianza familiar, porque esa confianza ya había sido demolida. Tenía que luchar en un campo diferente, el de los hechos y las pruebas irrefutables. Salí del despacho sin decir una palabra más, pero mi silencio era un grito de guerra. Me habían subestimado por última vez. Ahora no tendría piedad. Esa noche, el insomnio fue mi compañero. Los recuerdos de un Alejandro niño inundaron mi mente. Lo vi en mi regazo, en la obra de uno de mis primeros edificios, sus ojos llenos de admiración. Recuerdo que me dijo: «Cuando sea grande, seré un constructor. Honesto como tú, papá. Construiremos casas para que todas las familias tengan un hogar». ¿Dónde había quedado ese niño? ¿En qué momento el brillo de la ambición de su esposa había eclipsado los valores que le inculqué? El dolor de ese recuerdo era casi insoportable, pero el dolor se convirtió en combustible. Al día siguiente, me enfoqué en la estrategia. Javier llamó con la pieza que nos faltaba, el arma definitiva. David, el joven contador, había logrado acceder a los archivos del servidor central. Había encontrado el plan maestro del proyecto Albatros. Era una completa farsa,
un proyecto inexistente diseñado con un único propósito: justificar la salida de millones de pesos de la empresa hacia las cuentas de sus empresas fantasma. El dinero estaba siendo lavado a través de una compleja red de transacciones. Pero había más. Javier también encontró los borradores de la venta de la empresa. El plan era declarar la constructora en crisis financiera después del desfalco, para justificar una venta urgente a un conglomerado internacional con el que Ricardo había estado negociando en secreto. Se vendería por menos de la mitad de su valor real. La diferencia, una comisión de gestión, iría directamente a sus bolsillos. Era un plan brillante en su maldad, diseñado para no dejar rastro. Casi al mismo tiempo, Miguel me llamó con la última pieza del rompecabezas. Sus contactos en una agencia de viajes le confirmaron mis peores temores. Sofía había comprado 2 boletos de 1980 avión, solo de ida, con destino a un país del sudeste asiático sin tratado de extradición con México. Los boletos eran para ella y para Ricardo. La fecha del viaje: el día siguiente a la junta directiva anual de la empresa. El tiempo se había agotado. La junta era su acto final. La invitación a la junta directiva llegó esa misma tarde. Un mensajero me la entregó en un sobre elegante. La abrí con una sensación de premonición. Mis ojos recorrieron el texto hasta la fecha, y entonces vi la traición final, la más mezquina y cruel de todas. La fecha impresa en mi invitación era para el día después de la reunión real. Sofía se había asegurado de que yo no estuviera allí. Era su forma de decirme que ya no era nadie, que mi presencia era irrelevante. Sostuve esa invitación en mi mano, un trozo de cartón que representaba la culminación de su plan para borrarme del mapa. En ese momento, sentí una vulnerabilidad que no había experimentado en años. Estaban a punto de ganar. Por un instante, la desesperación amenazó con abrumarme. Pero entonces, recordé la mirada de Leo en el coche, su fe inquebrantable en mí. Recordé la promesa que le hice. La desesperación se transformó en una calma glacial, en una claridad absoluta. Ahora tenía todo lo que necesitaba: las pruebas del fraude, el motivo de su desesperación, su plan de escape y la confirmación de su traición. Sabían que yo sospechaba algo, y su intento de excluirme de la junta era la prueba. Subestimaron a este viejo león. Creyeron que quitarme la invitación era suficiente para neutralizarme. No sabían que yo no necesitaba una invitación para entrar en la casa que yo mismo construí. Pasé el resto de la tarde al teléfono. La primera llamada fue para Javier. Le di instrucciones precisas. Necesitaba que él y David prepararan una presentación paralela, un contrainforme detallado con todas las pruebas que habían recopilado, las transferencias, los documentos del falso proyecto, todo. Debía estar listo para la mañana siguiente, de forma impecable y profesional. No podíamos permitirnos ningún error. La segunda llamada fue para Miguel. Le pedí que se asegurara de que ni Sofía ni Ricardo pudieran abandonar el país, que estuviera presente cerca de la oficina al día siguiente, con su equipo, no para actuar, sino para estar listos. Quería que la justicia siguiera su curso, pero necesitaba una red de seguridad. Miguel entendió perfectamente y me aseguró que se encargaría personalmente. Mi última llamada fue la más importante. Marqué el número de un hombre que no había visto en años, pero cuya reputación de integridad era una leyenda en el mundo de los negocios de México: Francisco de la Vega, uno de los auditores más respetados del país. Un hombre de mi generación, que entendía que el honor no era una antigüedad, sino el pilar de cualquier empresa duradera. Le expliqué brevemente la situación y le pedí que me acompañara a la junta directiva. Francisco me escuchó en silencio. Cuando terminé, solo hizo una pregunta. ¿Tienes las pruebas, Armando? Le respondí con una sola palabra: todas. Hubo una pausa, y luego su voz resonó, firme y decidida. Estaré allí. Es hora de recordarles a estos muchachos cómo se hacen los negocios de verdad. Colgué el teléfono y sentí por primera vez en mucho tiempo que no estaba solo. Tenía a mi lado un ejército de hombres leales. Esa noche, antes de ir a mi habitación, pasé por el cuarto de Leo. Dormía profundamente, la expresión de su rostro serena por primera vez en días.
Le di un beso en la frente y le susurré una promesa silenciosa. Mañana, pequeño. Mañana recuperaremos lo que es nuestro. Salí de su habitación y me dirigí a la mía, no para dormir, sino para prepararme para la batalla más importante de mi vida. Me senté en mi escritorio y miré por la ventana la ciudad que ayudé a construir. Las luces de los edificios brillaban en la oscuridad como un testimonio de mi trabajo, de mi vida. Sofía y Ricardo creían que el poder estaba en el dinero y en los engaños. Estaban equivocados. El verdadero poder reside en la verdad, en la lealtad y en el coraje para defender lo que es justo. Y yo tenía esas tres cosas de mi lado. No sentía odio, sino una profunda tristeza por mi hijo y una determinación implacable por hacer justicia. Me puse mi mejor traje, el que usaba para las grandes ocasiones, y lo dejé preparado sobre una silla. Lo ajusté con cuidado, como un guerrero que prepara su armadura antes del amanecer. La junta directiva no sería el escenario de mi humillación, sino el de mi resurgimiento. El plan de Sofía era casi perfecto. Había pensado en todo: el fraude, la manipulación, el aislamiento, la exclusión, pero había cometido un error fatal, un error nacido de la arrogancia. Había subestimado al patriarca. Creyó que yo era una reliquia del pasado, una pieza de museo. Mañana descubriría que las viejas estructuras, las que tienen cimientos profundos y sólidos, son las más difíciles de derribar. Mi reloj marcaba las 3 de la madrugada. La casa estaba sumida en un silencio tenso, como la calma que precede a la tormenta. Miré mi reflejo en el cristal de la ventana. Vi a un hombre de 72 años, con arrugas que contaban historias de triunfos y pérdidas. Pero en mis ojos, vi el mismo fuego que tenía a los 30, el fuego de un constructor. Y mañana, iba a construir el final de esta historia. Mi corazón latía con un ritmo firme y constante. No había miedo, solo una certeza absoluta. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. Ellos llegarían a la junta con sus mentiras pulcramente empaquetadas en una presentación de PowerPoint. Llegarían creyendo que su victoria era inevitable. No sabían que yo les esperaba, no como una víctima, sino como su juez. Me acerqué a la fotografía de Elena y la tomé entre mis manos. «Deséame suerte, mi amor», susurré. «Mañana es por Alejandro, por Leo, por todo lo que construimos juntos». Sentí una paz inmensa, la paz del que sabe que está en el lado correcto de la historia. El segundo acto de esta tragedia estaba por terminar, y el telón del tercero se levantaría con la fuerza de un huracán. La estrategia estaba completa. Mis aliados, listos. Las pruebas, irrefutables. Me sentía como en mis viejos tiempos, la noche antes de iniciar una gran construcción, revisando los planos una y otra vez, anticipando cada problema, asegurando cada viga. Mañana no lucharé con gritos ni con acusaciones vacías, sino con la verdad. Y la verdad, a diferencia de sus mentiras, tiene cimientos de roca sólida que nadie puede demoler. La mañana de la junta directiva, la casa vibraba con una energía extraña, una mezcla de euforia y tensión. Sofía y Ricardo bajaron a desayunar vestidos con sus mejores trajes, luciendo como los monarcas de un imperio recién conquistado. Su confianza era tan palpable que casi se podía tocar. Me desearon un buen día con una condescendencia que ya no me hería, sino que alimentaba la fría llama de mi resolución. Alejandro, pálido y visiblemente nervioso, apenas probó su café. Vi cómo Sofía le apretaba la mano bajo la mesa, un gesto que pretendía ser de apoyo, pero que a mí me pareció la caricia de una viuda negra a su presa. Los vi salir, convencidos de que me dejaban atrás, una reliquia inofensiva en una casa que pronto dejaría de ser mía. Una vez que se fueron, me moví con una eficiencia que me sorprendió a mí mismo. Me vestí con el traje que había preparado, cada botón abrochado como un acto de reafirmación. El nudo de mi corbata era firme, un ancla en la tormenta que estaba a punto de desatar. Al salir, Francisco de la Vega ya me esperaba en la acera. Era exactamente como lo recordaba. Alto, de porte distinguido, y con una mirada que no admitía engaños. Nos dimos la mano, un apretón firme entre dos hombres de otra época,
2 guerreros que volvían al campo de batalla para una última contienda en nombre del honor. No necesitamos muchas palabras. Nuestra causa era la misma: caminar por el vestíbulo del edificio de mi propia empresa fue como un regreso al pasado. Los empleados más jóvenes me miraban con curiosidad, pero los más antiguos, los que me conocían, me saludaban con un respeto reverencial que me conmovió. La recepcionista, una joven que apenas había visto un par de veces, se levantó de un salto sorprendida. «Don Armando, qué gusto verlo. No lo esperábamos hoy». Le sonreí con amabilidad. «Hay sorpresas que vale la pena dar, hija», le dije, y seguí caminando hacia la sala de juntas, con Francisco a mi lado, mi presencia anunciando que el verdadero patriarca había vuelto a casa. Llegamos a la puerta de la sala de juntas. Estaba cerrada, pero podía oír el murmullo de las voces adentro. La reunión ya había comenzado. Respiré hondo, abrí la puerta y entré. El silencio fue instantáneo y total. Todos los miembros del consejo se volvieron a mirarme. En la cabecera de la mesa, Alejandro me miraba con la boca abierta, pálido como un fantasma. A su lado, Ricardo se puso rígido, y la sonrisa de Sofía se congeló en su rostro, convirtiéndose en una máscara de pánico mal disimulado. El aire de la sala se volvió eléctrico, cargado de la tensión del momento que lo cambiaría todo. Sofía fue la primera en reaccionar, intentando recuperar el control con su falsa dulzura. Se levantó y se acercó a mí. «Armando, qué sorpresa. Me temo que te has equivocado de día. La invitación era para mañana», dijo, su voz un susurro venenoso que pretendía humillarme frente a todos. «No te preocupes, yo te pondré al día». Después, la miré directamente a los ojos sin vacilar, y supe que ella vio en mi mirada que el juego se había terminado. Supe que ella sabía que yo lo sabía todo. La ignoré por completo. Mi atención se centró en los hombres sentados a la mesa, hombres que habían confiado en mí durante años. «Disculpen la interrupción, caballeros», dije, y mi voz resonó en el silencio, firme y clara. «Pero hay un asunto de vital importancia para el futuro de esta empresa que debe ser discutido antes de que continúen». Caminé lentamente hacia la mesa. «Permítanme presentarles a un viejo amigo y colega, el señor Francisco de la Vega». El nombre de Francisco cayó en la sala como una piedra en un estanque. Varios consejeros asintieron con respeto. Ricardo perdió todo el color de su rostro. Justo cuando Ricardo, visiblemente nervioso, se disponía a iniciar la proyección de su informe financiero fraudulento, levanté una mano. «Un momento, por favor», dije con una calma que desarmaba. «Antes de ver esas cifras, creo que sería prudente revisar un contrainforme que mi equipo ha preparado. Uno un poco más apegado a la realidad». Hice una seña hacia la puerta. Javier entró, seguido por el joven contador David, cargando un portátil y un proyector. La trampa estaba lista. La expresión de Sofía era de pura furia. Javier conectó el equipo con una eficiencia silenciosa. La primera diapositiva iluminó la pantalla, y con ella, comenzó la demolición del castillo de mentiras de Sofía y Ricardo. Una por una, las pruebas irrefutables fueron expuestas ante un consejo directivo horrorizado. Aparecieron en pantalla las transferencias a las cuentas offshore, los contratos falsificados del Proyecto Albatros, las facturas infladas de proveedores que no existían. Francisco de la Vega, de pie a mi lado, explicaba cada transacción fraudulenta con una precisión quirúrgica, desmontando su plan pieza por pieza. El ambiente en la sala era una mezcla de incredulidad y rabia. Los miembros del consejo, hombres de negocios experimentados, se daban cuenta con horror de la magnitud del engaño. Ricardo comenzó a sudar profusamente, tartamudeando negaciones incoherentes, diciendo que era un malentendido, un error del sistema. Sofía, por su parte, le susurraba frenéticamente al oído a Alejandro, intentando convencerlo de que era una conspiración en su contra, una venganza de un anciano senil que no aceptaba haber perdido el control. Pero mi atención estaba fija en mi hijo. Observé su rostro pasar por una tormenta de emociones. Primero, la confusión. Luego, la negación, buscando en los ojos de su esposa una explicación que desmintiera la pesadilla que se proyectaba en la pared. Pero a medida que las pruebas se acumulaban,
Vi cómo la duda daba paso a una horrible certeza. La máscara de confianza de Sofía se resquebrajaba bajo la presión, y en sus ojos, Alejandro no encontró inocencia, sino la fría confirmación de la traición. Su mundo se estaba desmoronando en tiempo real. El golpe de 1900. Gracia fue la última prueba que presentamos. Javier reprodujo un archivo de audio. Era una grabación, obtenida por un empleado leal que sospechaba de Ricardo, donde se escuchaba claramente a mi nuera y a su hermano discutiendo los detalles finales de su plan de escape, riéndose de lo fácil que había sido engañar a Alejandro. La voz de Sofía, clara y cruel, llenó la sala. Para cuando el idiota de mi marido se dé cuenta, estaremos disfrutando del sol y de nuestro dinero, muy lejos de aquí. El low audio terminó. El silencio que siguió fue absoluto, pesado, roto solo por el sonido de un sollozo ahogado de mi hijo. Fue entonces cuando me puse de pie y me dirigí, no al consejo, sino directamente a mi hijo Alejandro, cuyo rostro estaba pálido, sus ojos fijos en el vacío, completamente destrozado. Mi voz no fue de ira, sino de un profundo dolor paternal. Te enseñé a construir edificios, Alejandro. Te enseñé que los cimientos son lo más importante, que sin una base sólida, todo se derrumba. Le dije, mi voz quebrándose ligeramente. Pero olvidé enseñarte a reconocer los cimientos de las personas. Es hora de ver los verdaderos cimientos de esta familia. En ese momento, el caos se desató. Sofía, al ver que todo estaba perdido, perdió su compostura y comenzó a gritar, acusándome de haberla tendido una trampa, de haberla odiado siempre. Ricardo, por su parte, intentó una huida desesperada. Se levantó bruscamente y corrió hacia la puerta, pero ésta se abrió antes de que pudiera alcanzarla. Miguel, mi amigo el investigador, estaba allí con 2 agentes de seguridad del edificio, bloqueándole el paso. La cobardía de Ricardo en su momento final fue la última pincelada de su patético retrato. Pocos minutos después, la policía, que había sido alertada discretamente por Miguel, llegó a la oficina. De una manera profesional y sin escándalos, procedieron a detener a Sofía, a Ricardo y a los pocos directivos que habían sido sus cómplices en el fraude. La escena era surrealista. Los arquitectos de una traición millonaria siendo escoltados fuera de la sala de juntas, su arrogancia despojada, dejando tras de sí solo la estela de su ruina. La justicia, aunque dolorosa, estaba siendo servida. Poco a poco, los miembros del consejo, tras darme su apoyo incondicional, se retiraron, dejando la sala en un silencio denso y pesado. Solo quedábamos 2 personas en medio de los restos del naufragio, mi hijo y yo. Alejandro no se había movido. Estaba sentado en la misma silla con la cabeza entre las manos, su cuerpo sacudido por sollozos que venían de lo más profundo de su alma rota. El sonido de su dolor era lo único que se escuchaba en el vasto silencio. Me acerqué a él lentamente. La rabia se había disipado, dejando solo una inmensa compasión por el hombre destrozado que era mi hijo. Puse mi mano sobre su hombro. Él se estremeció, pero no se apartó. No había necesidad de decir, te lo advertí. Su sufrimiento era castigo suficiente. Él levantó la vista, sus ojos rojos, hinchados de lágrimas. Papá, logró decir con un hilo de voz. Papá, perdóname. Por favor, perdóname por no haberte escuchado. En lugar de responder con palabras, lo abracé. Un abrazo torpe, roto, pero lleno de todo el amor y el perdón que un padre puede sentir. Lo sentí aferrarse a mí como cuando era un niño y tenía miedo de la oscuridad, y en cierto modo, había vuelto a ser ese niño, perdido en una oscuridad que él mismo había permitido entrar en su vida. Ahora no es momento de derrumbarse, hijo, le susurré al oído. Es momento de aprender y de empezar a reconstruir. Los días y semanas que siguieron fueron un torbellino de abogados, reuniones de emergencia y comunicados de prensa. La noticia del intento de fraude sacudió el mundo empresarial, pero la rápida y decisiva acción que tomamos, presentando nosotros mismos toda la información a las autoridades, logró salvar la reputación de la empresa. Me vi forzado a salir de mi retiro, a tomar de nuevo las riendas para estabilizar la nave en medio de la tormenta, con Alejandro a mi lado, aprendiendo de nuevo, esta vez con la dolorosa lección de la humildad.
Trabajábamos hasta altas horas de la noche, revisando cada cuenta, cada contrato, cada proyecto, deshaciendo el daño que Sofía y Ricardo habían causado. Fue un proceso agotador, pero en medio de ese caos, algo comenzó a sanar entre mi hijo y yo. Ya no había condescendencia en su mirada, sino un profundo respeto. Ya no me veía como una reliquia, sino como su mentor, su ancla. Estábamos sentando los nuevos cimientos no solo de la empresa, sino de nuestra relación. Una noche, mientras revisábamos unos planos en la oficina, la puerta se abrió y apareció Leo. Llevaba una bandeja con 2 tazas de café y un vaso de leche para él. Nos miró, a su padre y a su abuelo, trabajando juntos, y una sonrisa genuina iluminó su rostro. Dejó la bandeja en la mesa, y sin decir una palabra, vino y me abrazó con fuerza. «Gracias, abuelo», susurró. En ese abrazo sentí la verdadera victoria. No estaba en haber ganado una batalla en una sala de juntas, sino en haber salvado el futuro de ese niño. Alejandro observaba la escena, y por primera vez en mucho tiempo, vi paz en sus ojos. Se levantó y se unió al abrazo. Allí estábamos los tres: el pasado, el presente y el futuro de la familia Rivera, unidos de nuevo por lazos que, aunque habían sido puestos a prueba por la más cruel de las traiciones, habían demostrado ser más fuertes que el acero. La herida era profunda, y la cicatriz quedaría para siempre, pero la familia, la verdadera familia, había sobrevivido. Un par de años después, la empresa no solo se había recuperado, sino que era más fuerte y transparente que nunca. Alejandro se había convertido en el líder que yo siempre supe que podía ser, un hombre que ahora valoraba la integridad por encima de la rentabilidad. Pero nuestro mayor logro no fue empresarial. Fiel a la promesa de reconstruir sobre cimientos sólidos, creamos la Fundación Rivera, dedicada a dar becas y mentoría a jóvenes emprendedores de bajos recursos, enseñándoles el valor que casi perdemos, que el honor es el activo más importante. A menudo, me siento en mi viejo despacho, el mismo que ocupé durante 40 años, y observo a Alejandro dirigir las reuniones. Lo veo interactuar con su hijo, enseñándole no solo sobre estructuras y materiales, sino sobre lealtad y honestidad. Veo en ellos el reflejo de un legado que fue puesto a prueba por el fuego y que no solo sobrevivió, sino que emergió más puro y resistente. La traición nos dejó una lección dolorosa pero vital. La vida me había relegado a un papel secundario, a ser un espectador silencioso del posible derrumbe de mi mundo. Pero el susurro de un niño asustado me devolvió al centro del escenario, no por vanidad, sino por deber. Me recordó que la experiencia no caduca, que la sabiduría no envejece y que un patriarca no es el que se sienta en la cabecera de la mesa, sino el que está dispuesto a todo, por proteger a su familia incluso de sí misma. El sedán clásico que conducía al inicio de esta historia sigue en mi garaje. A veces, salgo a conducirlo por la ciudad. Ya no siento que sea una reliquia en un mundo que no entiendo. Ahora lo veo como lo que realmente es: un testimonio de que las cosas bien construidas, las que tienen buenos cimientos, ya sean edificios, empresas o familias, están destinadas a perdurar, a resistir las tormentas y a seguir en pie, firmes, contra el paso del tiempo. Miro a mi nieto, que ya no es un niño asustado, sino un joven que admira a su padre y a su abuelo. En sus ojos no veo el miedo que vi aquel día en el coche, sino una luz de esperanza y orgullo. Él es la prueba viviente de que valió la pena luchar. Él es la viga maestra de nuestro futuro, un futuro que ahora construimos juntos, los tres, sobre los cimientos inquebrantables del amor, el perdón y el honor recuperado. Mi nombre es Armando Rivera, y esta ha sido mi historia. Una historia sobre la fragilidad de la confianza y la fuerza indestructible de la lealtad. Una lección de que nunca es demasiado tarde para luchar por lo que es tuyo, por lo que has construido, y sobre todo, por aquellos a quienes amas. El precio fue alto, pero la paz que siento hoy, al ver a mi familia unida y a mi legado a salvo, no tiene valor. Es la recompensa final del constructor.